Bueno, ¿cómo están? Este es un video que estamos armando por una capacitación que ofrece el Colegio de Abogados sobre el abogado del niño. En este caso vamos a estar haciendo esta presentación la licenciada Curral, Gabriela y yo, Susana Cuadro, que somos psicólogas del Cuerpo Técnico Auxiliar del Distrito Judicial de Morón. Les vamos a contar un poco cómo es el trabajo en violencias en las infancias a través de ese cuerpo técnico. Bueno, vamos a hablar entonces de la tarea que realizamos en el equipo de psicólogos del Cuerpo Técnico Auxiliar de Responsabilidad Penal Juvenil. A la consulta llegan niños y adolescentes que han atravesado situaciones de violencia física, emocional, abuso sexual, y últimamente también se incluyen niños o adolescentes que han atravesado situaciones de haber visto, ser testigos de situaciones como por ejemplo un crimen. Esto también nosotros realizamos evaluaciones sobre esos niños. La evaluación tiene que ver con conocer el estado psíquico del niño o el adolescente, su estado emocional, ver y considerar si han atravesado alguna situación se ha convertido en una situación traumática para ellos, evaluar si hay síntomas, cómo se encuentran en este momento, y otras de los pedidos que nos llegan a través de la pericia y los puntos de pericia es la evaluación de la posibilidad de que el niño o los adolescentes puedan declarar en cámara Gesell, o sea, hacer su declaración testimonial. A veces nosotros hacemos una entrevista para evaluar ese punto de pericia y en otros momentos tomamos más entrevistas para evaluar todos los puntos de pericia que fueron confeccionados por el fiscal que actúa en la causa. Estos puntos de pericia después son informados a través de un informe que le llega a cada fiscal y posteriormente se considera si el niño o el adolescente puede hacer su declaración testimonial en cámara Gesell y ahí se ubica un día para poder concretarla. La mayoría de los pedidos que nos llegan de las consultas que se hacen tienen que ver con la situación de haber atravesado abuso sexual. Esta es una situación donde el niño es ubicado como un objeto de goce sexual para el adulto y donde queda arrasado por esta situación, ya que muchas veces no puede elaborar una situación que es una sexualidad adulta y para la cual él no tiene elementos como para poder salir de esto y además queda entrampado en las amenazas que el adulto puede hacerle, ya sea amenazas a veces de muerte, amenazas de quitarle el amor, es decir, todo esto y de acuerdo al lazo y al vínculo que el niño o el adolescente tenga con ese adulto, va a poder develar este secreto o no, o puede pasar mucho tiempo hasta que pueda decirlo. No sé si quieres agregar algo, Susana. Sí, gracias. También tener en cuenta en esto que decía Gabriela, ¿no? Que nosotros atendemos en la gran mayoría de los niños y niñas y adolescentes situaciones de abuso sexual que son intrafamiliares, ¿no? Si bien es cierto que a veces nos llegan algunos niños y niñas que han sufrido alguna agresión o violencia sexual por fuera de su familia, en una cuestión disruptiva, por ejemplo, en la calle o con un desconocido, la gran mayoría de las veces tiene que ver con esto que muy bien explicaba Gabriela, con este proceso que incluye la coerción, la amenaza, el secreto,
y que está agravado por la dependencia emocional que este niño, esta niña, este adolescente tienen con este adulto, que es cercana efectivamente a ellos y tienen la gran mayoría de las veces una función muy importante en sus vidas. Hablamos de que muchas veces las personas que cometen abuso sexual son padres, padrastros, abuelos, tíos, en donde cuando el niño o la niña finalmente pueden develar y pueden contar y hacer un relato o mostrar lo que les está pasando, esto hace que aparezca una crisis a nivel familiar, ¿no? Donde muchas veces la primera situación tiene que ver justamente con empezar no sé, a surgir crisis de angustia y situaciones complejas al interior de esas familias donde este niño está inserto. Entonces, nosotros queremos remarcar, ¿no?, la atención especial que hay que tener tanto con el relato que hacen estos niños, estas niñas, como también lo que trae el adulto cuidador, ¿no?, que también viene en una situación que a veces también podemos denominar traumática por la irrupción de este ataque sexual al interior de sus familias por una persona cercana vincularmente a ellos. Esto que decía, ¿no? La persona tiene una cercanía afectiva y somete mediante la fuerza, la manipulación, la amenaza. Este niño o niña queda subjetivado, ¿no? Muchas veces porque esto se sostiene a partir de los años, de una manera crónica. Aparece lo que un autor denominado Ulloa llama la encerrona trágica, donde no existe un tercero que pueda dar cuenta de esto que está sucediendo. La gran mayoría de las veces el abuso sexual en las infancias no tiene testigos, no hay manera de que haya un adulto que pueda dar testimonio de todas estas cuestiones que están sucediendo, sino que las que realmente saben qué pasó es solamente el niño o niña víctima y la persona que comete el abuso. Es una de las cuestiones, de los aspectos más siniestros de la cultura, y demanda obviamente un amparo del ejercicio ante esta crueldad que este niño o niña está viviendo, y la intervención de un tercero que es reparatorio, ¿no? La ley en ese punto y todos los operadores judiciales y todos los operadores de salud tienen una posición crucial en estas instancias, porque bueno, la escucha activa y poder estar acompañando todas estas situaciones permiten devolver la condición de sujeto a ese niño y también devolverle la posición de un sujeto merecedor de cuidado y de protección y de reconocimiento, lo cual es sumamente importante para la reparación de todas las secuelas que puede tener este tipo de situaciones, ¿no?, que tienen que ver con el abuso sexual en las infancias. Cuando... Sí. No, estaba escuchando, Susana, y pensaba que cuando acuden los chicos, los niños y los adolescentes a nuestro consultorio, tenemos que ser muy cuidadosos y poder permitirle que desarrollen el relato de una situación que muchas veces es tan angustiante que muchas veces no hay palabras para describirla. Entonces, tratamos siempre de hacer preguntas muy amplias, donde tratamos de que pueda empezar a relatar lo que quiera, cualquier cosa que desee relatar, y también hacerle sentir que será escuchado y que su palabra es valiosa, porque justamente, como vos decías, el adulto lo que hizo fue arrasar su subjetividad. Entonces, la idea es, bueno, ahora permitirle y darle valor a su palabra, y generalmente son preguntas muy amplias, donde por ejemplo le decimos, bueno, ¿por qué piensa que llegó a este lugar? Si lo conoce, donde le posibilitamos, bueno, que empiece a contar lo que quiera. Si él puede relatar alguna situación que ha atravesado, que tiene que ver con una situación abusiva con algún adulto, después de ser escuchado y de ser escuchado más de una vez, porque en general tenemos más de una entrevista, hablamos con él acerca de la posibilidad de que pueda llevar su relato y hacer una declaración en la Cámara Gesell, con lo cual explicamos en qué consiste
y muchas veces también llegamos hasta la cámara Gesell para poder ubicarlo, cuál va a ser el lugar donde él podría hablar y relatar a las autoridades judiciales esto que nos ha relatado a nosotros. Los chicos, cada uno es muy particular porque a veces pueden relatar algún suceso, a veces el suceso no puede ser relatado y la angustia aparece y es muy invasiva y bueno, habrá que esperar otro momento para que el niño pueda hablar de esto que le pasó y que por el momento no puede encontrar las palabras para poder contarlo. Esto también es parte del trabajo nuestro. Pero en general, digamos, la idea es que los chicos sientan que pueden ser escuchados en otro lugar donde la ley va a intervenir. Es más, muchos chicos a veces preguntan si van a hablar con el juez. Generalmente la figura del juez es la que más aparece, ¿no? Igual nosotros hablamos también de otras figuras, como la del fiscal, que es la que lleva la causa, pero digamos, la búsqueda de la ley también está en los niños, aunque sean pequeños. Tal cual. No sé sí, totalmente. Es una de las cuestiones más complejas, de los desafíos más grandes que tenemos, ¿no? Dentro de la justicia, porque nosotros como adultos estamos acostumbrados a tener como adultos dentro, ¿no? de la justicia, estamos acostumbrados a tener determinadas pautas, determinadas modalidades, digamos, de escucha y de intervención con los adultos y las adultas que llegan, y cuando nos encontramos con los niños, niñas, adolescentes, aparecen cuestiones que tienen que ver exclusivamente con otra manera de comunicar, con otra manera de vincularse, con otra manera de acercarse, y esto requiere todo un movimiento, ¿no? Para nosotros y nosotras en cuanto a esto. Sí, nosotros lo que siempre pensamos es corrernos un poco de los preconceptos que tienen que ver con el mundo adulto, que hacen a una prueba, o lo que constituye, lo que constituiría una prueba, ¿no? Para determinar determinado delito, y acercarnos a este otro universo que tiene que ver con otras maneras y modalidades de comunicar que tienen los niños, que la gran mayoría de las veces es a través del juego, del dibujo, ¿no? Y más en estas situaciones traumáticas, en donde el discurso o el relato muchas veces está cortado o fragmentado por la angustia y por un montón de emociones que tiene el niño o niña cuando ha vivenciado una de estas situaciones. Entonces, si bien sabemos que a veces se vuelve complejo, lo más importante es tratar de dejar algunos mitos, prejuicios y preconceptos alrededor de estas situaciones y acercarnos de la manera más amplia posible, siempre ayudándonos por el trabajo conjunto, ¿no? Con otros y otras profesionales. Para esto es sumamente importante, en el caso de la intervención que van a hacer ustedes, contar con la ayuda de los profesionales que trabajan con estos niños y niñas, ¿no? Con los psicólogos y psicólogas que los atienden y con los cuales el niño está haciendo un tratamiento, incluso con nosotras, ¿no? Con las psicólogas y psicólogos que estamos en las instituciones, y que también podemos ayudar a entender un poco mejor las señales que muchas veces da un niño o una niña cuando atraviesa todo este tipo de situaciones, y que muchas veces tienen que ver y se entienden fácilmente porque son claras, porque es un relato contundente acerca de lo que le pudo pasado, o muchas veces aparecen, bueno, marcas físicas que dan cuenta de que algo de esto pudo haber ocurrido, pero muchas veces lo que encontramos es que los niños y las niñas muestran, ¿no? A través de su juego, o a través de su comportamiento, o a través de sus dibujos, que algo les está pasando y no es tan claro. Ahí necesitamos, seguramente vamos a necesitar o van a necesitar la colaboración, ¿no? De otros actores en estas situaciones, lo cual me parece que también hace el trabajo mucho más interesante en estas situaciones. Y bueno, sí, un aspecto importante de la escucha también es la escucha del profesional. O sea, cuando nosotros escuchamos estos relatos, también causan muchas emociones en el profesional. Por eso es muy importante que cuando trabajamos con este tipo de situaciones,
que en realidad llevan a lo siniestro, es importante que el profesional también pueda tener la ayuda de otros profesionales, supervisiones, su análisis personal, para poder escuchar de una manera en que no se sienta arrasado por la angustia de aquello que está escuchando, porque son niños que muchas veces traen una carga de angustia muy importante. Entonces hay que poder soportar esta angustia y poder transmitirle palabras también, digamos, de contención, de qué es lo que muchas veces los psicólogos hacemos en las entrevistas, ¿no? Acerca de, bueno, sus sentimientos. Susana había hablado en un momento de las amenazas que hace el adulto en las situaciones de abuso sexual o otras situaciones de violencia, donde también lo carga de culpa al niño, diciéndole que si habla se va a producir un conflicto en la familia, que generalmente se produce cuando se le revela el secreto, y esta carga de culpa es mucho para un niño o un adolescente. Entonces, bueno, me parece que estamos trabajando en estas situaciones con emociones a veces muy fuertes, y bueno, hay que poder soportarlas y poder pensarlas desde, digamos, todo lo que nosotros sabemos y podemos ayudar. Sí. Bueno, una cuestión alrededor del trabajo en relación a estos niños y niñas es el acompañamiento que realizan los adultos y las adultas protectoras, ¿no? Sabemos que es una cuestión compleja, en relación a que muchas veces aparecen conflictos y violencias previas en relación a la pareja parental, ¿no? Entre los padres de este niño, esta niña que denuncia una situación de abuso, y en muchos casos aparece la cuestión de lo denominado SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental. En realidad, esta es un conjunto de signos agrupados arbitrariamente, no es en realidad un argumento científico que esté avalado, digamos, por algún tipo de institución. Lo contrario, los colegios profesionales, tanto de provincia como de nación, se han pronunciado diciendo que este síndrome no existe como entidad reconocida científicamente, y que en realidad lo que sí aparece es un conjunto de signos que tiene que ver con pensar que el niño o niña que está dentro de una disputa familiar, que muchas veces tiene que ver con los padres, apuntalado por la presión de alguno de ellos, comienza a contar alguna situación de daño, de abuso, de maltrato en relación al otro padre, ¿no? Y esto, la gran mayoría de las veces, si bien promueve en un principio de entrada mucha confusión a los actores judiciales o a las personas que intervienen, luego cuando el niño o niña pueda hacer un relato con un profesional, con un psicólogo o una psicóloga, esto fácilmente se puede diferenciar, ¿no? Se puede diferenciar justamente porque los relatos que nosotros escuchamos en cuanto a la ocurrencia de un abuso sexual en las infancias viene acompañado con un montón de sentimientos, con esto que le decíamos antes, ¿no? Con angustia, con vergüenza, con malestar, y es difícil de contar, es un relato que los niños hacen con mucha dificultad, por lo cual, y además está realizado en un lenguaje que está que tiene que ver con el lenguaje que el niño o niña viene utilizando en otros momentos y que tiene que ver con su estadio evolutivo, ¿no? Que tiene que ver con otros relatos que el niño también realiza. O sea, la diferenciación entre una cosa y otra lo puede hacer un profesional psicólogo. En el caso de que aparezca algún tipo de confusión con respecto a esto, lo más apropiado es poder contar con el trabajo de un profesional o una profesional que pueda sanear, ¿no? Todas estas cuestiones que muchas veces tienen más que ver con los aspectos legales y con los aspectos que tienen que ver con algún conflicto adulto que con lo que le pueda estar pasando a ese niño o a esa niña. Y como decimos siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es, y lo más importante, es que el niño o niña no esté en riesgo de estar padeciendo algún tipo de daño, ¿no? Es lo primero donde tenemos que centrar nuestra atención, mucho más, ¿no? Que los conflictos que pueda aparecer en el mundo de los adultos, que eso después se verá cómo se resuelve, pero siempre lo urgente y
lo éticamente posible tiene que ver con que el niño no vuelva a sufrir algún tipo de daño si es que lo está padeciendo. Bien. La cámara. Sí, nosotros mencionamos la cámara Gesell en algún momento. La cámara Gesell es el dispositivo con el cual se graba, se filma la declaración que hacen los niños y los adolescentes. La cámara Gesell consta de un lugar y una cámara, un lugar que se llama cámara y el siguiente retrocámara. En la cámara, en la primera habitación, se encuentra el niño o el adolescente junto con el fiscal y el psicólogo. Y en la retrocámara están las otras autoridades judiciales. En la cámara que se encuentra el niño, generalmente nosotros estamos al lado de los niños y enfrente está el fiscal, que es el que confeccionó las preguntas para el interrogatorio. La declaración en cámara Gesell no es una entrevista psicológica, es un interrogatorio confeccionado por el fiscal que lleva la causa, donde hay preguntas que tienen que ver con su investigación. Nosotros como equipo consideramos que es importante que el fiscal pueda hacer esas preguntas, que el fiscal pueda, digamos, desarrollar las preguntas que le sirven a su investigación, y nosotros estar al lado del niño o del adolescente para contenerlo, para ayudarlo en el caso de que no pudiera continuar conversando, que no pudiera relatar, también para poder explicarle al fiscal si en algún momento hay un nivel de angustia muy alto, de que se pueda detener ahí la declaración testimonial de los niños o del adolescente. Hay un momento importante que se produce en la retrocámara, donde están todas las autoridades judiciales, que es una vez que el niño o el adolescente declaró, generalmente se producen algunos interrogantes en la retrocámara, aparecen preguntas que después van a ser transmitidas al fiscal para que se le interrogue nuevamente al niño. Estas preguntas es importante, y por ahí en ese momento es muy importante la intervención, a lo mejor sí puede estar el abogado del niño en ese momento, para que las preguntas no sean preguntas que detengan la posibilidad de que el niño pueda relatar, no sean preguntas invasoras, no sean preguntas que arrasen con la subjetividad del niño. Esto me parece que es muy importante porque puede posibilitar que se abra un poco más el cuestionamiento, el relato de los niños o el adolescente, o que se cierre en ese momento porque las preguntas impiden que pueda, digamos, poner más palabras a lo relatado. Este dispositivo de cámara Gesell se conversó antes con el niño o el adolescente, y también en general uno hizo digamos, un paso por estos lugares como para mostrarle a los niños y a los adolescentes cómo está compuesto este lugar físicamente. Bueno, no sé si quieres agregar algo. No, solamente esto que lo pusimos de esta forma, de la subjetividad del niño, niña, adolescente y la protección, que acá en este dispositivo y en esta situación viene medio metida, medio ahí articulada con una construcción de la prueba que nosotros sabemos que es importante, pero siempre hay que tener cierto equilibrio, ¿no?, entre una y otra, respetando los tiempos del niño, de la niña y del adolescente. Por eso, bien lo que decía Gaby, que nosotros cuando hacemos la evaluación para ver si este niño o esta niña pueden llegar a declarar, les mostramos el lugar, ¿no? Les mostramos el lugar y les contamos quiénes van a estar en la retrocámara y todo esto, para que ellos sepan o puedan ir pensando y adelantándose a considerar si van a poder realizarlo, y esto no va a provocar mucha angustia o una revictimización, ¿no?
porque bueno, no es una situación simple, incluso tampoco es simple para un adulto, ¿no? Tener que contar una situación difícil delante de otros y otras, mucho más para un niño. Entonces, es una de las cuestiones más complejas, digamos, de, de la construcción de la prueba, porque justamente estamos hablando de eh, una persona que está pasando por una situación compleja, de contar algo muy difícil, que tiene que ver no solamente con la sexualidad, sino que tiene que ver con un ataque y con una violencia de una persona generalmente conocida, y hablamos nada más y nada menos que de un niño, ¿no? De una persona que se está intentando constituir, digamos, saludablemente. Entonces, bueno, es uno de los aspectos más complejos y que trae muchas veces la mayor cantidad de debates, ¿no? En relación a cómo hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, y una cosa de las que solamente agregar algo cortito, esto ya lo mencionó Gaby, creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que la exposición repetida de estas historias de rapacidad, de crueldad, desafían, ¿no?, la fe básica de los profesionales y las profesionales que intervenimos en estos temas, ¿no? Y hace incrementar la sensación de vulnerabilidad también en lo personal, en lo individual. Y muchas veces luego de trabajar repetidamente en estas situaciones se comienzan a percibir determinados síntomas en los profesionales y las profesionales que llevamos adelante esta tarea, que pueden tener con visualizaciones, sueños, fantasías relacionadas con estos relatos que fuimos escuchando en nuestra tarea cotidiana. Aparece conductas de evitación laboral, el ausentismo, la ausencia de reuniones, la evitación de tener que volver a escuchar esos relatos que se vienen realizando, y la verdad que es importante tener en cuenta todos los factores protectores que se pueden realizar para evitar esto, ¿no? Más que nada esto, el análisis personal, tener una terapia uno mismo también para trabajar cuáles son las consecuencias o el impacto que tiene la escucha de estos relatos en uno mismo, el trabajo con otros, ¿no? La interdisciplina, la capacitación, esto que se está haciendo, que están haciendo ustedes con esta capacitación ahora mismo, también previene todo esto, ¿no? El ir metiéndose en cuestiones teóricas que van a poder separar la percepción propia y la concepción propia de alguna de estas cuestiones de cómo funcionan teóricamente, ¿no? Esto también resguarda, digamos, a los y las profesionales que trabajamos en esto, justamente porque una de las consecuencias más graves tiene que ver con que luego de mucho tiempo, y si uno no hace todas estas cuestiones preventivas, se puede llegar a algunos síntomas orgánicos, ¿no? Entonces sí es importante que se traten de evitar con el correr del tiempo como una cuestión de prevención, ¿no? Bueno, estos factores justamente protectores, ¿no? La interdisciplina, el trabajo común, la capacitación, trabajar los mitos, las creencias personales y los mecanismos biológicos, tratar de armar grupos democráticos de trabajo, ¿no? Donde uno pueda comentar todas estas cuestiones que le van pasando. Cuando uno termina una entrevista, tener un grupo que pueda también ayudar a que uno lo vaya metabolizando y lo vaya entendiendo, ¿no? Es siempre saludable. Esto, ¿no? Tener un medio ambiente saludable es lo que más favorece a que estas cuestiones no traigan consecuencias complejas para los profesionales, porque la verdad que es importante la experiencia en esto. Entonces también me parece un factor importante para todos nosotros que las personas que nos dedicamos a estas cuestiones continúen trabajando en esto y no tengan que cambiar de trabajo porque esto les trae consecuencias, digamos. Bien. Bueno, por ahí alguna cuestión para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando me parece más que nada. Que tiene que ver, bueno, con el respeto a la subjetividad y los tiempos de la infancia, ¿no? Con ser muy, muy cuidadosos con eso, saber que los niños y niñas tienen otros tiempos diferentes a los de los adultos y otras formas también. También darle prestar especial consideración a los adultos y las adultas cuidadoras, que van a ser los principales aliados en esta cuestión, ¿no? Entonces, escuchar mucho cómo están posicionados, qué les pasa con esto, si están pudiendo acompañar y cuidar a este niño o niña en esto que les ha pasado. Bueno, esto, seguir capacitándose, tener apertura. Más que nada esto. Gaby, si querés agregar algo más. No, me parece que están consideradas, digamos, bastantes variables, que, bueno, que es también lo que nosotros escuchamos cuando vienen a la consulta,
porque también escuchamos en qué posición está el adulto que acompaña al niño, cómo, de qué manera, si realmente lo acompaña, si puede contenerlo. Bueno, eso también se escucha y uno trata de intervenir. Generalmente se hacen derivaciones si es que no está el niño en tratamiento psicológico para el niño, pero también para los adultos que están a cargo, porque bueno, si han atravesado situaciones eh, abusivas, el adulto también, digamos, en el adulto también tiene su consecuencia. Y una de las cosas importantes es que el niño no quede entrampado toda la vida en esas situaciones que atravesó. Digamos, que no sea ubicado como el niño abusado, y que quede como una etiqueta en la vida del niño. Y esto también es responsabilidad de los adultos que lo cuidan, porque la vida del niño tiene que ir más allá de todo esto. Así que el lugar de tratamiento es un lugar para poder ir elaborando de a poco estas situaciones, que evidentemente llevan su tiempo, como para que pueda llegar a ser un adulto, bueno, con poder elegir una vida como sujeto y no en esa posición de arrasamiento que tuvo que atravesar. Así que bueno, estos son más o menos algunas de las consideraciones que nosotros tenemos en el trabajo cotidiano con esta problemática. Tal cual. Bueno, y esto de tener en cuenta que de ejercitar la empatía, ¿no? Y ponerse un poco no en el lugar del otro en cuanto a identificación, sino considerar que los otros y que el otro que nos está hablando tiene su propia manera de vivenciar el mundo, de representar las cosas, y entonces intentar entender que los otros y las otras pueden pensar de una manera distinta y acompañar todo eso, ¿no? Y bueno, y pensando un poco en la ética del cuidado, que tiene que ver con que todos, de alguna manera o de otra, todos los adultos o adultas, somos un poco también responsables de que estas cuestiones no continúen pasando con un granito de arena, ¿no? Más que nada, no mucho más, pero sí la apertura que venimos diciendo que hay que tener como para eh, no solamente la escucha, sino más que nada para capacitarse y poder contar con otros y otras para llegar a estas cuestiones que puedan terminar el cuidado y la protección de un niño, ¿no? Y bueno, para cerrar, queríamos despedirnos con una frase, porque bueno, esto de que dice Galeano, que dice que haya niños no implica que haya niñez, el amor es para la niñez lo que el sol es para las flores y las plantas, ¿no? Más que nada pensar que, bueno, todos los niños y niñas merecen cuidado, eh, y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestro humilde lugar en el espacio que estamos, que estamos trabajando y que queríamos compartir un poco con ustedes. Bueno, y agradecer al Colegio de Abogados la invitación.